Sí. Pues traigo un tema de final ¿sí? Que es muy, muy interesante para todas las mujeres que están ahora mismo escuchando Despierta Aragón. Sí. Mujeres entre los, digamos, 40 y los 55 años y que puedan estar sufriendo o padeciendo los primeros síntomas de la menopausia. Vamos allá. We're walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. Bueno, es nuestra Dolce Vila de hoy. Hoy Natalia Fondevila no está con nosotros. Entonces te toca a ti defender este momento que dedicamos al culto de nuestro cuerpo. Al culto de nuestro cuerpo, sí. Y en este caso a la mujer y a algo que es la menopausia que tarde o temprano nos va a afectar a todas. Es verdad que cada una lo vive de una manera diferente y la gran mayoría pues sí que coinciden en los síntomas. Algunos de ellos, pues sofocos, problemas de memoria, alteraciones del apetito, aumento del peso, pasando por cambios de carácter, depresión, disfunción sexual, falta de libido, sequedad vaginal, un montón de patologías alrededor de la menopausia, pero para resolver todas estas dudas lo vamos a hacer con un especialista, con el doctor Beltrán Carrillo, que es médico especialista en geriatría y acupuntor médico. Muy buenos días. Yes. Pues en primer lugar, ¿qué provoca la menopausia? Bueno, la menopausia produce una alteración hormonal. El ovario deja de producir una serie de hormonas que son facilitadoras de la función celular. Entonces, cuando faltan, pues todas las células del organismo van a tener dificultad para funcionar bien y es lo que produce los síntomas que ha descrito usted muy bien, ¿de acuerdo? Y hay que pensar que también a nivel del sistema nervioso central las neuronas también van a faltar, van a funcionar peor por falta de esos estrógenos y eso es lo que produce estos síntomas tan limitantes en muchos casos. ¿Y qué síntomas tiene la menopausia en la mujer? Los más frecuentes y los que más se asocia, todo el mundo quizás conoce, son los síntomas vasomotores, que son los sofocos, que pueden ser tanto diurnos como nocturnos, como los dos, que hasta el 20% de las mujeres refieren que esto es muy limitante en su vida y es lo que llevan a buscar algún tipo de terapia. Luego los otros síntomas, también a nivel cognitivo, a nivel del sistema nervioso central, pues son las alteraciones de la memoria y la concentración, que muchas mujeres piensan que están empezando a tener demencia cuando no es el caso, simplemente las neuronas de la zona colinérgica pues no están funcionando correctamente. Secundariamente los problemas del apetito y la ansiedad y la depresión, que también son áreas muy concretas del cerebro. Es decir, es una disfunción leve pero significativa que produce los síntomas tan limitantes para la mujer. Algo que siempre llama mucho la atención y con cualquier mujer que está padeciendo la menopausia siempre dicen lo mismo, lo de los sofocos. ¿De qué forma se pueden evitar los sofocos? Los sofocos, el tratamiento que más controla los síntomas es un tratamiento que tenemos limitado hoy en día. El tratamiento hormonal sustitutivo, que era quizás hasta principios del año 2000 el tratamiento que utilizábamos siempre en todas las mujeres, hasta el punto que la mujer que no se ponía a tratamiento hormonal sustitutivo pues pensábamos que se había vuelto loca y que se iba a morir por este motivo. Lo que pasa es que los estudios observacionales que se hicieron al principio del año 2000 vieron que lo que pensábamos que el tratamiento hormonal impedía la enfermedad cardiovascular, que impedía la osteoporosis, que impedía la demencia, pues no era cierto y que al revés nos encontrábamos con que las mujeres que utilizaban, incluso en ciclos cortos de tratamiento hormonal, tenían un riesgo mucho más alto de enfermedad cardiovascular, mucho más alto de cáncer mortal y con escaso beneficio en cuanto al deterioro cognitivo y la osteoporosis. Entonces, las últimas revisiones sobre la indicación del tratamiento hormonal pues ha quedado muy restringido a mujeres que tienen los síntomas muy muy altos, siempre y cuando no esté contraindicado, que hay muchos casos de contraindicación de tratamiento hormonal, y siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo, que es altísimo. Entonces esto ha limitado mucho el tratamiento de los sofocos o de cualquier síntoma de la menopausia a medios
que no sean tratamiento hormonal sustitutivo, entre los cuales hay evidencia científica muy potente, reciente, sobre la acupuntura. ¿Y con qué, por ejemplo, con qué dolores nos encontramos cuando llega la menopausia? Que esto también es algo que a veces no sabemos muy bien diferenciar. Dolores, ha dicho. Dolores, sí. Sí. Bueno, la percepción del dolor, sobre todo el dolor crónico, tiene mucho que ver con la situación en la que se encuentra el sistema nervioso central. Entonces, cuando faltan las hormonas, digamos que el umbral del dolor, la sensibilización central del dolor se potencia, y entonces es más frecuente que ante el mismo lesión, el mismo nivel de artrosis o el estímulo noceceptivo, lo que es el dolor a nivel periférico, va a producir una percepción del dolor mucho más alto, que se acompaña de lo que es el dolor crónico, los síntomas en la esfera afectiva, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor es el mismo, pero es mucho más percibido con la menopausia. Ajá. Y tampoco hay una edad, digamos, determinada, pero no sé si hay algún factor que influye en la edad, ¿no? En la que puede llegarnos la menopausia. La menopausia se estipula que la inmensa mayoría de mujeres lo van a tener entre los 45 y 50 años, aunque luego hay dentro de esa campana de Gauss, pues encontramos mujeres que lo tienen antes y mujeres que lo tienen después, ¿de acuerdo? Pero es inevitable que acabe ocurriendo, y las causas, digamos, que anticipan, pues son las causas quirúrgicas o de tratamiento, ¿no? Estar sometido a muchos tratamientos de quimioterapia para un cáncer de pecho, por ejemplo, pues va a inducir una menopausia precoz o anticipada. Y otra cosa que también nos preocupa mucho es el aumento de peso, ¿no? Que se produce durante la menopausia. ¿Hay alguna forma de evitar ese aumento? Bueno, el aumento de peso es por la rotura de un equilibrio energético, es decir, la mujer en la menopausia, el metabolismo baja, y por otro lado el apetito aumenta, entonces va a ingerir mucho más energía de la que está quemando. Y la única forma de revertir o mantener eso es restablecer un equilibrio energético, que eso evidentemente obliga a un control más estricto de la dieta y aumento del ejercicio físico. En eso con la acupuntura ayudamos, porque lo que restablecemos los centros reguladores del apetito, que se alteran con esa falta de hormonas, pues logramos restablecerlo, y el apetito puede ser más bajo con la acupuntura. Hablaba del tema del reemplazo hormonal. Yo no sé si es conveniente recurrir a terapias de reemplazo hormonal durante la menopausia o no. Las últimas, desde el año 2000 y la última revisión del 17, Cochrane restringe muchísimo el cuándo se debe poner el tratamiento hormonal sustitutivo, o incluso fitohormonas, es decir, hormonas naturales, ¿de acuerdo? Entonces las indicaciones solo es cuando los síntomas menstruales son intolerables, ¿de acuerdo? Y que no haya una contraindicación, es decir, que no haya un antecedente de una enfermedad cardiovascular, que no haya un aumento de riesgo de enfermedad tromboembólica, o que no haya riesgo o antecedentes de cáncer, ¿de acuerdo? Y solo está indicado en mujeres como prevención de osteoporosis, en los que no se puede utilizar terapias no estrogénicas. O sea que el empleo del tratamiento hormonal sustitutivo ha quedado muy limitado, porque se ha visto que incluso en ciclos cortos el riesgo de cáncer es mucho más alto. O sea que en ese sentido los propios ginecólogos ya hace tiempo que lo saben, y todo esto vino quizás por fallos a nivel de una ausencia de estudios contrastados en eficacia y seguridad, que se hicieron en los años 90 por conflicto de intereses entre grupos comerciales y profesionales y salud pública, ¿no? Pero vamos, eso ya lo tenemos muy superado desde el año 2000, y realmente el tratamiento hormonal queda muy, muy restringido a casos muy concretos, como he comentado antes. Y por eso la acupuntura es una herramienta terapéutica muy válida. Ahí iba, si de alguna forma se podía reemplazar con algo que fuese menos agresivo, ¿no? Digámoslo así. Claro, la acupuntura ya desde el año 2000 hay muchos estudios aleatorios controlados de acupuntura. La coloración Cochrane, que es una coloración sin ánimo de lucro a nivel mundial, que lo que hace son revisiones sistemáticas y metaanálisis, ya en el 2013 fue muy claro con respecto al beneficio de la acupuntura en la menopausia, ¿de acuerdo? Entonces ellos ya hablaban entonces de que, aunque no había, por ejemplo, diferencias con respecto al tratamiento hormonal, sí que había grandes diferencias con respecto a no tratamiento o tratamiento convencional o acupuntura placebo, ¿de acuerdo? Y esto se ha vuelto a hacer en medicina. Andamos siempre recuestionando las preguntas que nos hemos hecho, aunque tengan una respuesta clara, y se ha vuelto a repetir en al menos 2 ocasiones que yo conozco, en 2015 y en 2018, y según vamos añadiendo nuevos estudios aleatorios y controlados,
pues vemos que el efecto de la acupuntura sobre los síntomas de la menopausia es cada vez más positivo y sin dudas, ¿no? O sea, entonces, desde luego, al menos es una opción que todos los autores que han hecho revisiones sistemáticas sobre el empleo de acupuntura en menopausia no lo cuestionan y lo recomiendan como tratamiento único o coadyuvante, y debe plantearse siempre como una opción. 3 preguntas en una, doctor. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la menopausia? ¿Cuándo sabré si ha acabado ya? ¿Y desde cuándo debo empezar con el tema de la acupuntura? Bueno, en la primera pregunta, todos los seres humanos somos muy variables, pero se piensa que la media de síntomas de menopausia dura unos 7 años y medio, ¿de acuerdo? Hay mujeres antes, pero yo he visto mujeres con síntomas hasta 20 años después de la última menstruación, ¿de acuerdo? Y la acupuntura, en cuanto a síntomas de menopausia, desde que empiezan, desde las primeras alteraciones hormonales menstruales, pues ahí ya podemos empezar a tratar, o en el momento en el que la mujer los síntomas son insoportables, ¿no? Que muchas veces las mujeres esperan demasiado tiempo para probar una opción terapéutica segura. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Quedaba una, doctor. Perdón. Sí, ¿cuándo sé que a mí esta me parece muy importante. ¿Cuándo sabrá la señora que ya ha terminado este periodo tremendo? Bueno, la menopausia se establece la menopausia cuando ha habido 12 meses de amenorrea, o sea, 12 meses desde el último periodo es cuando se habla de menopausia, y se habla de perimenopausia desde los primeros desarreglos menstruales hasta durante esos 12 meses. Lo que pasa es que los síntomas que padece la mujer pueden ocurrir desde antes de la última regla hasta 7 años después de la última regla. Eso es un poco el periodo de... Bueno. Madre mía. Pues doctor, muchísimas gracias. Hemos solucionado un montón de dudas. Sí, yo estoy aquí en un segundo plano porque hoy hablamos precisamente de empatizar, y no es que los hombres no tengamos que ver con este asunto, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que entendiendo, comprendiendo, aprendiendo a saber cuáles son sus efectos, podemos comprenderlos mejor, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta charla en la que yo me he mantenido un poco al margen, doctor. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Que no deja de ser una lata, la menopausia, la menstruación, una lata que os ha tocado. Podéis engendrar, tiene otras cosas bonitas, concebir, efectivamente. Que eso es maravilloso, pero hija, esto es un latazo, no sé. A mí me ha dejado haber loca hecho lo de otra los 7 forma. años y medio. ¿Y los 20 que ha dicho? Ya, me ha dejado... Bueno.